a hacer dos teorías que quizás sean las más largas que tienen en esta rotación, pero vamos a hacerlo rápido. Voy a hablarles acerca de semiología de cabeza y cuello. Con respecto a la exploración de la cabeza, la vamos a dividir en cráneo y cara. En el cráneo vamos a evaluar mediante la inspección la posición, forma y proporción de la cabeza. En ocasiones podemos apreciar o medir su altura y solamente en situaciones patológicas se va a percutir o se va a auscultar. El cráneo, según la forma y proporción de su cabeza, va a variar de acuerdo al tipo constitucional, la raza, la edad y el sexo. Normalmente el cráneo mesocéfalo va a tener un eje transversal, que es las 2/3 partes del eje longitudinal. Si predomina más el eje longitudinal, hablaremos de un cráneo dolicocéfalo, y si es que es mayor a las 2/3 partes del eje longitudinal, hablaremos de un cráneo braquicéfalo. Con respecto a la altura de la cabeza, esta va a representar el 13% de la longitud del cuerpo. Del vértice al mentón debe medir en un adulto de 18 a 20 centímetros, aunque esta proporción puede ser mayor en los recién nacidos y en las mujeres en relación al hombre. Con respecto a la exploración del cuero cabelludo, vamos a hacer inspección y palpación en búsqueda de que haya presencia o no de dolor. Vamos a evaluar la implantación de los cabellos y si es que hay irregularidad en el cuero cabelludo, y para ello vamos a emplear la yema de los dedos con movimientos rotatorios que se harán desde la frente hasta la nuca. Exploraremos también las arterias temporales, que normalmente no deberían ser dolorosas, deberían ser lisas y no deberían estar engrosados, pero en determinadas patologías como la arteria temporal pueden ser dolorosas y se puede auscultar inclusive presencia de soplos cuando colocamos la campana del estetoscopio en este nivel. Con respecto a la inspección de la cara, también vamos a evaluar su simetría, su forma, su trofismo. En la simetría es importante de que evalúen los surcos de la frente, las mejillas y los labios, así como también la forma y simetría de la mandíbula y el mentón. No solamente debemos evaluar a nuestro paciente de frente, sino también de perfil. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente con parálisis facial periférica, en la cual existe asimetría de sus surcos de la frente, del surco nasogeniano, de la apertura del ojo. Y aquí vemos de perfil un paciente que tiene la mandíbula hacia afuera o que se sobrepasa la línea maxilar. Esto recibe el nombre de prognatismo. Con respecto a la palpación de la cara, se hará en búsqueda de presencia de dolor o tumoraciones. Y aquí es importante explorar los senos perinasales. Con respecto a la exploración de las estructuras externas del ojo, estas van a comprender la conjuntiva, la esclera, la córnea, el iris, la pupila y las aberturas ductales del saco lacrimal. Con respecto al aparato lagrimal, va a comprender la glándula lagrimal, las puntas, los canalículos lagrimales, el saco lagrimal y finalmente el conducto lacrimonasal. El examen del ojo debe incluir todas estas estructuras. Vamos a empezar con el globo ocular. Cuando existe protrusión del globo ocular, vamos a ver que los párpados van a estar retraídos porque existe mucha protrusión de la estructura del globo ocular, y esto recibe el nombre de exoftalmos. Cuando más bien el globo ocular se encuentra hacia adentro, recibe el nombre de noftalmos. Generalmente suele ser secundario a procesos traumáticos o tumoraciones. Dentro de las técnicas para examinar las estructuras externas del ojo, lo ideal es que uno se encuentre a nivel del paciente, y para ello tenemos que tener a nuestro paciente sentado en la camilla y el médico debe estar parado frente al sujeto con la finalidad de que ambos ojos queden al mismo nivel. También se puede hacer con ambos sentados, pero no se recomienda que se explore el paciente de pie. Vamos a inspeccionar las cejas, los párpados, las pestañas, y vamos a observar la forma y simetría de los ojos. Vamos a examinar el pestañeo espontáneo y vamos a precisar la posición del globo ocular y si existe algún movimiento anormal. Dentro de los hallazgos normales, los ojos deben estar simétricos, al igual que las estructuras asociadas, como por ejemplo las cejas, las pestañas, los párpados. Recuerden siempre que el párpado superior no cubre la pupila.
Puede cubrir hasta una parte del iris, pero no la pupila. Y los párpados deben abrirse y cerrarse de forma espontánea, sin caídas ni retrasos. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente que tiene una ptosis palpebral, porque hay caída del párpado. Cuando el párpado se inflama, esto recibe el nombre de una blefaritis. Es importante que lean mucho acerca de las terminologías médicas, porque en semiología es en el momento en que comienzan a formar su diccionario de terminología médica que van a utilizar en el futuro. Aquí, por ejemplo, vemos que el párpado inferior está protruido hacia afuera, de tal forma que deja ver parte de la conjuntiva palpebral, lo cual no es normal. Esto recibe el nombre de ectropio. En esta otra imagen vemos que el párpado se encuentra más bien invertido hacia adentro, con las pestañas hacia adentro, y podemos ver que no se observan pestañas. Esto recibe el nombre de entropio. Para evaluar la conjuntiva interna, la conjuntiva, recuerden que se divide en dos partes, conjuntiva palpebral y conjuntiva vulvar. La conjuntiva palpebral va a estar recubriendo los párpados, tanto párpado superior como párpado inferior. Evaluar la conjuntiva del párpado inferior es fácil, ya que solamente necesitamos nuestro dedo pulgar, llevar el párpado hacia abajo y observar la conjuntiva palpebral inferior. También va a quedar expuesta la esclera. Pero, sin embargo, para evaluar la conjuntiva palpebral superior sí tenemos que hacer la maniobra de eversión del párpado. Dentro de las conjuntivas, dentro de las escleras, la parte superior externa es donde existen mayores cambios anormales de coloración. Así que cuando evaluemos el párpado superior también deberíamos exponer la esclera con la finalidad de observar si es que hay alguna alteración o no. Por ejemplo, en este caso esto sería una escleritis necrotizante. Como les señalaba, para evaluar la conjuntiva palpebral superior debemos de hacer la técnica de la eversión del párpado. Y para eso le pedimos a nuestro paciente que inicialmente mire hacia abajo, agarramos el párpado con los dedos pulgar e índice y lo que procedemos mediante un aplicador, algunos son tan diestros que no necesitan un aplicador y utilizan más bien sus propios dedos, y lo que hacemos es evertir el párpado, con la finalidad de dejar expuesta la conjuntiva palpebral superior. Vamos a observar si es que existe alguna alteración y en ocasiones se puede ver alguna porción de la glándula lagrimal, aunque es muy difícil. Debemos de observar la esclera expuesta y cuando querramos que el paciente vuelva a su posición normal, simplemente debemos de liberar el párpado, soltar el aplicador y pedirle al paciente que pestañee. Dentro de los hallazgos normales, la conjuntiva palpebral no debe tener lesiones, es rosada y húmeda, y la conjuntiva vulvar va a ser más bien transparente y va a permitir ver a través de ella la esclera, que puede ser blanca o puede tener un tinte amarillo pálido de acuerdo a la raza del paciente. Este es un gráfico más o menos para que sepan dónde se ubica la conjuntiva palpebral, que sería la que se encuentra en verde, es decir, recubre la parte interna de los párpados, tanto inferior como superior. La conjuntiva vulvar va a recubrir la esclera, la parte blanca del ojo. Excepto cuando ya llega al iris, ya lo que cubre el iris viene a ser la córnea, ¿no? Y la unión de ambas, conjuntiva palpebral con conjuntiva vulvar, se realiza en un ángulo que recibe el nombre de fornix. Aquí, por ejemplo, vemos una inflamación de toda la conjuntiva, en lo que vendría a ser una conjuntivitis. Acá tenemos el terigio, que no es otra cosa que tejido conjuntivo, que se encuentra por la parte superior de la conjuntiva y puede llegar inclusive a ocluir el iris y en ocasiones la pupila. Cuando la inflamación es más localizada y no generalizada, recibe el nombre de escleritis y es por inflamación de la esclera. Aunque hay varios tipos de escleritis, hay escleritis nodulares, escleritis necrotizantes, etc. También es importante en el examen de los ojos utilizar una linterna con la finalidad de comparar la respuesta a la luz de la pupila mediante los reflejos motor y consensual. También observar si es que hay pase de la luz o más bien hay opacidad a nivel del cristalino, lo que traduciría la presencia de cataratas. Bueno, la respuesta de la pupila a las de luz, que generalmente en ocasiones normales es la miosis.
Los hallazgos normales de la córnea, esta debe ser lisa, clara, transparente y de curvatura convexa, y el iris va más bien cambiar de color y la forma va a ser redonda. Cambia de color de acuerdo a la raza del paciente también, ¿no? Vamos a examinar el aparato lagrimal mediante inspección y palpación. Para ello vamos a estirar el párpado inferior con el dedo pulgar con la finalidad de exponer los orificios laterales o las puntas. También con nuestro dedo índice podemos presionar el conducto lacrimonasal. Debemos descartar la presencia de epífora, que viene a ser el lagrimeo excesivo. Observar si es que sale alguna secreción por estos canalículos. Y el mismo proceder se debe hacer con el otro ojo. Aquí, por ejemplo, vemos un aumento de volumen en la región superoexterna del párpado. Inferimos de que se trata de la glándula lagrimal y esto recibe el nombre de dacroadenitis. Por otro lado, cuando se inflama la parte interna, inferimos de que se puede tratar de una inflamación del saco lagrimal y esto recibe el nombre de dacrocistitis. Y aquí tenemos la epífora o lagrimeo excesivo en un paciente que tiene entropion, donde el párpado va a estar invertido hacia adentro y las pestañas van a estar constantemente irritando el ojo y se produce ese lagrimeo. Lo normal es que las puntas sean visibles, pero no tengan secreción excesiva a menos de que el paciente esté llorando o el área esté inflamada. La glándula lagrimal y el saco lagrimal no son palpables ni deberían ser dolorosos. Y con esto hemos acabado la exploración del ojo. Vamos a pasar ahora a la exploración de la nariz. Los problemas más comunes en la exploración de la nariz es que haya obstrucción, irritación o hipersecreción. Y dentro de las afecciones más frecuentes vamos a tener los catarros, las alergias, los traumatismos. Y siempre que haya dolor deben descartar problemas inflamatorios. Como ustedes ya saben, dentro de las funciones de la nariz vamos a tener el olfato, pero también participa en el calentamiento, modificación y filtración del aire inspirado. Vamos a tener a los cornetes nasales, que no son otra cosa que proyecciones óseas de las paredes laterales de la cavidad nasal, que van a estar cubiertos por células epiteliales que van a secretar mucus. En el examen físico no se ven todos los cornetes, solamente podemos ver los que están más expuestos, que son el inferior y el medio. Aquí, por ejemplo, estamos observando el cornete inferior. Lo que solemos utilizar para el examen de la nariz es los espéculos nasales. A veces estos cornetes se pueden hipertrofiar a tal punto que pueden llegar a producir obstrucción de la fosa nasal. Recuerden que los senos paranasales van a drenar mediante orificios a nivel de los cornetes, pero cuando los cornetes están inflamados, estos orificios se pueden obstruir, las secreciones se pueden quedar almacenadas a nivel de los senos y producir infecciones. Los senos perinasales son 4, el seno esfenoidal, etmoidal, frontal y maxilar, pero los expuestos a examen físico solamente van a ser los frontales y maxilares. Normalmente el seno perinasal debe estar lleno de aire y van a estar tapizados con células secretoras de mucus y van a drenar en la nariz. Los senos se van a explorar de dos formas, mediante la palpación y la transiluminación. Entonces, con respecto a la nariz, debemos de observar la forma, la configuración, la posición e integridad del tabique, que los orificios nasales sean permeables. Para eso se le pide al paciente que tape una de sus fosas nasales y expulse el aire. El color de las membranas mucosas, el color y el volumen de los cornetes, si hay o no secreciones, si hay o no lesiones, masas o cuerpos extraños. Como ya lo señalé, los senos paranasales se van a evaluar mediante palpación en búsqueda de dolor y mediante la calidad de la transiluminación. La transiluminación no es otra cosa de que debemos de colocar un haz de luz y la idea es de que si es que el cornete está libre y hay aire, debe hacer pasar la luz. Si es que no pasa la luz, entonces podríamos inferir de que el cornete está ocupado. La nariz va a tener partes, como por ejemplo las puntas, la columela, la nariz anterior, el vestíbulo y el ala nasal. Vamos a evaluar la permeabilidad de cada fosa nasal y para eso le pedimos al paciente que cierre una ala de la nariz y le pedimos que bote aire por la nariz.
Para inspeccionarla, vamos a pedirle a nuestro paciente que lleve la cabeza hacia atrás. Vamos a apoyarnos de alguna linterna. Mediante nuestro dedo pulgar lo podemos colocar en la punta de la nariz para moverla hacia arriba. Y con la otra vamos a hacer incidir un haz de luz con la finalidad de ver la parte interna de la nariz. Otras veces podemos utilizar un espéculo nasal, pero hay que tener cuidado de no introducirlo hasta la parte final, ya que el septum nasal sensitivo que se encuentra en la parte más superior de la nariz es bastante sensible. Debemos evaluar el tabique en búsqueda de que hayan o no perforaciones y es normal que existan secreciones acuosas escasas y claras. Las membranas mucosas por lo general son rosadas. Y en el examen de los senos frontales lo que vamos a hacer es apoyarnos de nuestros dedos pulgares. Los frontales se van a palpar en la parte superior interna de los ojos. Si hay dolor, deberíamos hacer la técnica de la transiluminación. Y el examen de los senos maxilares también se va a realizar con los dedos pulgares sobre los huesos maxilares. La presión que debemos ejercer en general es hasta que nuestra uña se ponga pálida. Si hay dolor, deberíamos hacer la prueba de transiluminación. Y para esta prueba de transiluminación debemos de oscurecer la habitación y vamos a utilizar una fuente intensa de luz. En el caso de los senos frontales podemos presionar la fuente de luz en el arco supraorbitario medial y debería pasar la luz hacia los senos frontales. Si no se observa este enrojecimiento, podemos inferir de que el seno está ocupado. Igual, en el caso de los senos maxilares, se puede inclinar la cabeza hacia atrás y podemos presionar la luz contra la piel, justo debajo del borde inferointerno de la órbita. Podemos pedirle inclusive que abra la boca y observar si es que existe o no el enrojecimiento a nivel del paladar duro. Vamos a ver también la evaluación del oído, y en el oído lo vamos a dividir el oído externo en pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular se va a dividir en hélix y antihélix. Vamos a tener también el lóbulo, que es donde las mujeres colocan el arete, el antitrago, el trago y la entrada del conducto auditivo externo. Con respecto al pabellón auricular, vamos a evaluar la forma, el tamaño, la simetría es muy importante, la posición, la integridad de la piel, la respuesta a la palpación del trago y a la región mastoidea y el hueso mastoideo. Con respecto al orificio y conducto auditivo externo, debemos evaluar la permeabilidad, la secreción, si hay inflamación o no, si hay cerumen o no, y el crecimiento piloso que se debe dar en el tercio externo del conducto auditivo. Y finalmente, con respecto a la membrana timpánica, debemos evaluar la presencia del reflejo luminoso, las características de la superficie, el color, los límites y la configuración. Entonces, vamos a empezar evaluando las estructuras externas del oído. Para ello, vamos a evaluar la integridad de la piel, la posición de las orejas. Las orejas deben de estar en el borde superior, llegar hasta el canto externo del ojo, y el borde inferior debería llegar en una línea imaginaria hasta el occipucio. Si es que existe, si es que no están en esta posición, están con una implantación más baja, se puede suponer de que existan alteraciones genéticas. Con respecto a la palpación de la oreja, esta debe hacerse con el dedo pulgar y el dedo índice y debemos de palparlo en búsqueda de que haya dolor o alguna lesión. Vamos a palpar la región mastoidea. Esta no debe ser dolorosa y si es que existiera dolor, se va a asociar con una inflamación del oído medio. Igual sucede con el trago. Vamos a presionar el trago hacia adentro de tal forma que tapemos el conducto auditivo externo. No debería ser doloroso. Y si existiera dolor, se va a relacionar con una inflamación del oído externo. Los hallazgos normales van a ser que ambas orejas, tanto derecho como izquierda, sean de igual tamaño, igual forma, no deben tener lesiones en la piel. La posición de la oreja, como ya lo señalé, si trazamos una línea imaginaria, este debe ser llegar hasta el canto externo del ojo, en el borde superior, y el borde inferior al occipucio. Y si hay implantaciones bajas, debemos de descartar alteraciones congénitas como las cromosómicas. Para explorar el conducto auditivo externo vamos a necesitar el otoscopio. Siempre que haga un procedimiento al paciente se le debe de explicar lo que se le va a hacer. Y lo que le tenemos que decir es inicialmente pedirle al sujeto que dirija la cabeza hacia el hombro expuesto de tal forma que su orejita quede expuesta al examinador.
Debemos de alinear el canal auditivo y para ello vamos a utilizar el dedo pulgar y el dedo índice. Debemos de escoger el espéculo mayor que pueda adaptarse al oído fácilmente y recuerden que cada vez que evalúen uno u otro oído deben de cambiar el espéculo con la finalidad de que no se lleven secreciones o infecciones y no se contamine el otro oído. Ahora, la posición en la cual toman el manguito del otoscopio va a diferir si es que se trata de niños o si se trata de adultos colaboradores. Si es que son niños intranquilos, se prefiere utilizar la primera imagen en la cual la mano se apoya en la cabeza. Pero si es que son adultos cooperadores, no es necesario que apoyemos nuestra mano en la cabeza, la mano puede estar en el aire incluso. Esto es con la finalidad de lograr estabilidad del otoscopio para realizar la prueba. Cuando queremos hacer la rectificación del conducto auditivo, en el caso de que sea un adulto, debemos de jalar hacia arriba, afuera y atrás. Y en el caso de que sea un niño, solamente hacia abajo. Esto va a permitirnos enderezar el conducto auditivo y llegar a ver la membrana timpánica. La inserción del otoscopio debe ser lenta y suave. Y debemos de observar las superficies del conducto auditivo externo a través de las lentes. Dentro de los hallazgos normales, el canal auditivo de un adulto va a tener aproximadamente 1 pulgada de largo. La piel debe estar intacta, no debe tener enrojecimientos ni secreciones. El canal va a estar limpio, sin obstrucciones. Puede haber pelos, pero sobre todo en el tercio externo del canal. Puede haber cerumen también, pero su presencia va a variar de acuerdo al tiempo que tiene la secreción. Generalmente cuando ya tiene mucho tiempo, el cerumen puede ser tan duro que forme tapones de cerumen y no les deje ver la membrana timpánica. Pero si lleva poco tiempo, suele ser claro, suele ser fresco y suele ser más suave. Y finalmente, el objetivo es ver la membrana timpánica. La membrana timpánica va a tener... Así se ve la membrana timpánica. No es que lleguen a ver todas las demarcaciones así como se observan en el gráfico, ¿no? Se ve así, solamente con 2 delimitaciones muy marcadas, como son la parte flácida y la parte tensa, que suele ser brillante. Al paciente también se le va a pedir oraciones. No deberían haber secreciones tampoco, ¿no? Si tenemos placas blancas difusas a nivel de la membrana, pueden ser tejidos cicatrizales más bien. Y lo que tenemos que ver es el reflejo luminoso blanco, el cual va a estar proyectado hacia el cuadrante anterior inferior. También le podemos pedir a nuestro paciente de que realice una maniobra de Valsalva, mediante el cual va a realizar una respiración forzada por la glotis con la glotis, y de esta manera podemos hacer un movimiento de la membrana timpánica. Si es que hay un movimiento de la membrana timpánica con la maniobra de Valsalva, lo que finalmente el cuello, en lo que respecta a mí, vamos a evaluar cuello en columna cervical, ya que la exploración fundamental que suelen tener en esta parte de la tiroides, que deben de hacerlo con un endocrino. Siempre se debería explorar el cuello con el paciente sentado y solo de pie si es que el sujeto es de menor o igual estatura que el explorador. Aquí está todo el resumen de lo que deben de explorar en cabeza y cráneo y cara, y finalmente en cuello. ¿Tienen alguna duda respecto a esta exposición? Voy a descargar la asistencia, ¿ya? Entonces, vamos a aprovechar para hacer la otra exposición que es de aparato locomotor. Me avisan si se ve mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Bueno, con respecto a la semiología del aparato locomotor, la vamos a dividir en 2 partes. Una va a ser columna vertebral y la otra va a ser extremidades. Empezaremos con la columna vertebral.
Respecto a la columna vertebral, como ustedes ya saben, tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y las vértebras acrocoxígeas que se fusionan ya en la adultez, ¿no? Con respecto a una vértebra, esta se va a dividir en el cuerpo vertebral, el arco vertebral, que va a estar compuesto por el pedículo y la lámina, y también la apófisis espinosa. Vamos a tener también apófisis transversas, y las apófisis articulares superior e inferior que van a permitir que se conecte una vértebra con otra. Aquí tenemos entonces el cuerpo vertebral, las apófisis espinosas, las apófisis transversas y las carillas articulares, ¿verdad? Que van a permitir que se unan con una vértebra superior e inferior. Dentro del interrogatorio, lo que nosotros buscamos en columna son dos problemas principales. Uno es el dolor y el otro es la limitación de la movilidad. Con respecto al dolor, como ustedes ya lo deben de estar viendo en sus simulaciones, debemos preguntar acerca de cuándo apareció el dolor, la localización del dolor, la intensidad del dolor, características del dolor, si se irradia o no se irradia, con qué alivio, con qué agrava, la frecuencia que tiene, la duración y los síntomas asociados. Generalmente los dolores traumáticos suelen ser dolores agudos, ¿no? Cuando hablamos de dolores insidiosos, nos vamos a referir a procesos más benignos como las contracturas musculares o el desgaste de las articulaciones en las espondiloartrosis. Cuando el dolor progresa rápidamente, debemos sospechar de procesos metastásicos o de espondilitis infecciosas. La intensidad del dolor va a variar mucho de la susceptibilidad del individuo y de la naturaleza de la lesión. Si hay dolor irradiado, en el caso de columna, debemos de descartar que no haya compresión de troncos nerviosos o que se trate de un dolor referido. Debemos de preguntar con qué aumenta. En caso de que aumente con determinadas posiciones, descartar la presencia de una radiculopatía. Debemos sospechar también de canal estrecho si es que hay claudicación intermitente. Y también debemos de evaluar la limitación de la movilidad. Pero para ello es necesario que ustedes sepan los rangos de movimiento de todas las articulaciones que van a evaluar. Si no, no van a saber cuándo está limitado. Entonces, empezaremos con columna y con la inspección. Recuerden que para la inspección de columna, siempre para la inspección, lo ideal es que el paciente esté desvestido. Y en columna lo van a observar de espaldas a ustedes porque la parte que se expone son las apófisis espinosas y también de perfil por las concavidades que tiene la columna. Entonces, de espaldas a ustedes, la vértebra que más protruye en la parte cervical es la C7, que se encuentra casi a nivel del borde superior de las escápulas. Y a nivel inferior, a nivel de las crestas ilíacas, vamos a tener el E4. Recuerden que cuando ven al paciente de perfil, van a ver curvaturas normales, como por ejemplo la sifosis dorsal, la lordosis cervical, la lordosis lumbar, que se acentúa en el embarazo, ¿no? Dentro de las patologías que podemos ver en columna, una muy frecuente es la presencia de escoliosis. Y la escoliosis se da porque hay una incurvación lateral de la columna. Clínicamente lo vamos a ver como presencia de desnivel de hombros, desnivel de caderas, y la columna no está recta, ¿no? Sino hay presencia más bien de una curvatura. Pero muchas veces no es una escoliosis real, sino son posiciones escolióticas o actitudes escolióticas sin que exista una escoliosis verdadera. Para ello vamos a emplear la maniobra de Adams. En esta maniobra, el examinador se debe colocar a una distancia de 1,5 metros del paciente y le vamos a pedir a nuestro paciente que se agache. Fíjense que en esta imagen se ve la columna curvada. Entonces se le va a pedir que se agache tocando la punta de sus pies con sus manos. Y al realizar este movimiento, lo que debería pasar si se trata de una actitud escoliótica es que se rectifique la columna y que no haya una gibosidad, ¿no? Que no haya una simetría entre ambos lados. Por ejemplo, si es que fuera una escoliosis real, al paciente le pedimos que se agache y haga la maniobra de Adams, que trate de tocar sus pies. Y si es que es una escoliosis real, la curvatura de la columna persiste. Y además va a haber asimetría o presencia de gibosidad en uno de los lados de la caja torácica. Esta paciente, por ejemplo, tiene una línea, tiene desnivelados los hombros, desniveladas las caderas y la columna se ve como curva.
Sin embargo, cuando lo pedimos que se flexione, la columna se rectifica. Entonces, estamos hablando de una actitud escoliótica y no de una escoliosis verdadera. Otras situaciones que también pueden alterar o producir estas actitudes escolióticas son la dismetría de los miembros inferiores. Por eso es importante que midan los miembros inferiores. Para ello le vamos a pedir al paciente que se encuentre en una posición de cúbito dorsal. Vamos a utilizar una cinta métrica, la cual va a ir desde el malleolo interno hasta la cresta ilíaca, espina ilíaca antero superior, y las medidas deberían ser iguales. Existe una dismetría de miembros inferiores en procesos patológicos como la poliomielitis, las displasias óseas, las alteraciones congénitas o las actitudes viciosas en flexión. También, obviamente, vamos a evaluar partes blandas y ustedes van a tener una clase de piel, de semiología de piel, donde se debe observar si es que hay presencia de manchas, eritemas, tumores, lipomas, o bueno, aumentos de volumen que puedan hacer sugerir lipomas, somas de hipertricosis, aumento de cabello, trayectos fistulosos, quistes a la palpación, sospecha de abscesos, etc. Como les decía, no solamente nos vamos a fijar en la presencia de dolor y en los movimientos, sino que es importante que ustedes evalúen la movilidad de la columna vertebral y evalúen si es que hay dolor a la movilidad o no. Tienen que saber que en el caso de la columna, la movilidad se explora por segmentos. La columna como un todo va a tener una flexión de 90 grados, una extensión de 30 grados, una lateralización de 30 a 45 grados, que acá está con el nombre de inclinación, de 35 a 50 grados, y la rotación va a ser de 40 grados, tanto la derecha como la izquierda. Entonces comenzaremos con la columna cervical. La columna cervical, por lo general, va a tener una flexión de 45 grados, una extensión de 55 grados, una inclinación de 40 grados y rotaciones que pueden ir hasta 70 grados. Vamos a hacer las maniobras de compresión del cuello en búsqueda de que haya sospecha de radiculopatía. Y para ello vamos a ejercer una presión con ambas manos hacia abajo y si lo existiera, el paciente debería sentir parestesias hacia la zona que está afectada. Esta maniobra también recibe el nombre de maniobra de Spurling y es muy específica para evaluar si es que existe o no compresión de raíces nerviosas en los recesos laterales de las zonas foraminales. Entonces, los síntomas que deberían aparecer son de hormigueo, parestesias, que van a corresponder al dermatoma que va a estar afectado. Siempre que realicen la maniobra hacia un lado, deben realizarla hacia el lado contralateral. Una forma también de evaluar la movilidad costal va a ser mediante el uso de la cinta métrica, la cual debería estar a nivel de los pezones y deberíamos colocarla horizontalmente y debemos de evaluar al paciente en inspiración máxima, pedirle que inspire al máximo y ahí tomamos una medida y también pedirle que expire al máximo y volvemos a tomar otra medida. La diferencia debería ser igual o mayor a 6 centímetros. Otra de las técnicas que es muy usada, una maniobra que es muy usada, es la del test de Schober. Como ya lo dije, L4 se va a encontrar a nivel de las crestas ilíacas, 1 centímetro por debajo va a estar L5. Desde este nivel deberíamos trazar una línea o 1 centímetro, obviamente, que marque hasta 10 centímetros y le pedimos luego a nuestro paciente que se flexione. Durante la flexión se vuelve a tomar la medida y si es que es mayor a 4 centímetros, entonces puede haber un aumento de por lo menos 4 centímetros. Existen patrones de limitación de la movilidad vertebral que les pueden hacer sospechar de alguna patología. Por ejemplo, si es que está limitado en todos los movimientos o varios segmentos, ya sea en flexión, extensión, lateralización, rotación, podemos sospechar de una espondilitis anquilosante. Si la limitación es más bien en 1 o 2 sentidos y el resto, o sea, solamente está afectado flexión y extensión, pero sí puede rotar y sí puede lateralizar, debemos sospechar más bien de una patología de origen discal. Y si la limitación va a ser más bien localizada, debemos de sospechar de procesos más específicos como por ejemplo
procesos infecciosos, dentro de ellos tuberculosis, brucelas, estafilococos, fracturas vertebrales, espondiloartrosis avanzadas, metástasis, mielomas múltiples, entre otros. Entonces, vamos a inspeccionar la columna y al inspeccionar vamos a observar inicialmente las partes superficiales, los puntos anatómicos relevantes, la piel, y si es que hay alteración de la piel. En la inspección también vamos a observar la movilidad de la columna y si existe alguna limitación o no. Y también vamos a pasarnos a lo que es la palpación de la columna. ¿Qué vamos a palpar? Obviamente lo que está más expuesto son las apófisis espinosas. Entonces vamos a palpar las apófisis espinosas con los dedos con la finalidad de evaluar si es que hay presencia de dolor o no, si hay presencia de aumento de volumen o si hay alguna deformidad. Pero también vamos a evaluar los músculos paravertebrales, ¿no? En búsqueda de presencia de dolor, tumefacción o atrofia. Entonces, la columna cervical, como dijimos, se evalúa con el paciente sentado. Vamos a pedir al paciente que recline la cabeza sobre los brazos cruzados sobre una silla o una mesa y de ahí procedemos a palpar las apófisis espinosas. ¿Cómo las palpamos? Las palpamos con un ángulo que se forme entre el pulpejo del primer dedo con la segunda falange del índice, como haciendo una pinza. Si es negativa, la finalidad es que se abarque la apófisis espinosa. Si esta es negativa, vamos a comprimir con la parte inferior de la mano. La columna dorsal y cubital se va a evaluar con el paciente de cúbito prono. También podemos evaluar estructuras óseas ligamentosas a nivel cervical. Mediante esta prueba de Soto-Gil, al paciente se le coloca en decúbito dorsal y se le pide que se levante, solamente flexionando la columna cervical. Si es que no puede hacerlo, podemos sospechar de un acortamiento de la musculatura cervical. Las articulaciones sacroiliacas van a entrar dentro de la evaluación axial de aparato locomotor y tienen que saber dónde se localizan las articulaciones sacroiliacas en su examen físico. Ellas van a estar en la región superinterna de la nalga, aunque a veces ese dolor se puede irradiar hasta la cara posterior del muslo, inclusive hasta la pantorrilla. Siempre preguntar si es unilateral o bilateral, si es alternante, si se dificulta o no con la marcha. Las articulaciones, mientras más profundas sean, les van a dar menos información a la inspección e incluso a la palpación. Y ese es el caso de las sacroiliacas, son articulaciones profundas, al igual que la cadera. Entonces, a la inspección van a tener poca información, porque obviamente por encima de ellas hay tejido celular subcutáneo, grasas, músculos, y no van a ser fácilmente observables como si lo son las articulaciones de la mano. De todas maneras, pues debemos observar si es que hay aumento de volumen, sospecha de abscesos, cambios de coloración de la piel, entre otros. Debemos realizar la palpación del punto sacroiliaco y evaluar su movilidad mediante técnicas. El punto sacroiliaco se va a encontrar a nivel de la espina ilíaca posterior-superior. Eso deberían ser capaces de localizarlo cuando hagan su video de locomotor. Y con las maniobras del cúbito dorsal, y lo que hacemos es presionar las espinas ilíacas anteriores hacia afuera y hacia abajo. Si hubiera afección de la sacroiliaca, nuestro paciente debería tener dolor a nivel del punto sacroiliaco que se encuentra en la espina ilíaca posterior-superior. Y la maniobra de cierre, igual, nuestro paciente se encuentra en decúbito dorsal y lo que hacemos es presionar con fuerza hacia adentro ambas crestas ilíacas. Es positiva si siente dolor a ese nivel. Otra de las maniobras que se utiliza mucho es la maniobra de Favere. Esta maniobra de Favere se utiliza para evaluar caderas y evaluar sacroiliacas y no sirve para evaluar columna lumbar. Entonces, lo que hacemos es simular una especie de 4 con los miembros inferiores del paciente. Vamos a pedirle al paciente que flexione el muslo, que haga abducción y que trate que se rote externamente con la finalidad de que el tobillo se apoye en el muslo contrario. Si hay dolor en el punto sacroiliaco, la afección será de la sacroiliaca. Y si es que hay dolor a nivel de la cadera, sospecharemos de un proceso patológico de la cadera. Se utiliza para ambas articulaciones.
Hay otro tipo de maniobras que intentan movilizar la articulación sacroiliaca en cizalla, como la hiperflexión forzada del muslo sobre la pelvis, manteniendo el otro muslo en extensión y con el paciente en decúbito dorsal, o la de hiperextensión forzada del muslo sobre la pelvis con la rodilla flexionada, manteniendo al paciente en decúbito ventral. Siempre que se evalúe columna, lumbar, sacroiliacas, caderas, rodillas, tobillos, pies, deben de evaluar la marcha. Y recuerden que la marcha se afecta por afecciones del sistema locomotor, pero también por procesos neurológicos. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Vamos a hacer caminar a nuestro paciente con ropa ligera en una habitación espaciosa, bien iluminada. Vamos a evaluar al paciente de perfil, de frente, o evaluar dónde mira el paciente, si la marcha es rápida, si es lenta, si se desvía o sigue una línea recta. Si es que separa en exceso los miembros inferiores, si es que hay basculación entre la pelvis y compensación escapular, y si los brazos pendulan normalmente. Debemos de evaluar a nuestro paciente de frente y de perfil, hacerlo caminar hacia adelante y hacia atrás, siempre con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Estas marchas, ustedes ya las deben de haber visto cuando han rotado en neurología. Vamos a tener la marcha hemipléjica, la marcha parkinsoniana, que se caracteriza porque hay temblor y pasos pequeños. La marcha táxica, donde el paciente amplía su base de sustentación. La marcha en estiapage, en el cual lo primero que coloca es la punta del pie y no el talón, y esto es propio de las polineuritis. Y ahora sí, vamos a pasar a la evaluación articular periférica. Recuerden siempre que al evaluar las articulaciones periféricas deben de ser capaces de diferenciar qué es una artralgia y qué es artritis. Artralgia significa dolor en la articulación, pero artritis implica inflamación de volumen, aumento de calor, rubor, limitación funcional, lo cual no necesariamente está presente en una simple artralgia. Deben de ser capaces de señalar en sus simulaciones qué articulación está afectada, cuántas articulaciones están afectadas, cuál es el patrón de dolor, si se trata de un dolor o dolor o agravamiento, frecuencia, duración, síntomas asociados, si son procesos agudos, son procesos crónicos, son simétricos o asimétricos. En la evaluación articular periférica vamos a utilizar la inspección, la palpación, los movimientos o rangos articulares que tienen que conocerlos y finalmente las maniobras. Vamos a empezar con la articulación del hombro. La articulación del hombro está compuesta por la articulación glenohumeral, también participa la articulación acromioclavicular y la articulación escapulotorácica. Hay puntos anatómicos que deberían ser capaces de detallar en su examen físico, como por ejemplo el acromio, el coracoides, el acromio, el coracoides, la escápula, la espina de la escápula, la fosa supraespinosa, donde se encontraría la región infraespinosa o supraespinosa. Cuando inspeccionen el hombro, como todos sabemos, la inspección se facilita con el área desnuda. Entonces, cuando inspeccionen al paciente, deben de inspeccionarlo de frente y observar siempre la simetría de los hombros, buscar si es que existe alguna deformidad, algún abultamiento. Vamos a buscar la clavícula, vamos a ver si sus hombros están erectos, caídos o corvados. Vamos a evaluarlo tanto de frente como de espalda y tenemos que tratar de ubicar los puntos anatómicos más relevantes. Dentro de los movimientos del hombro, el hombro realiza un movimiento de flexión de 180 grados, extensión de 50 grados, abducción de 180 grados, aducción de 50 grados, y rotación interna y externa de 90 grados. Para las rotaciones le pedimos al paciente que levante el brazo hasta el nivel del hombro, flexione el codo y luego realice la rotación interna y externa. Con la palpación, con respecto a la palpación del hombro, ¿qué van a palpar? Deben de palpar las articulaciones, acromioclavicular, la línea articular glenohumeral, escapulotorácica, la clavícula. Deben ser capaces de identificar dónde está la tuberosidad mayor del húmero.
y de esta manera localizar la corredera bicipital. Ahí nos pasamos a la articulación del codo. Y en la articulación del codo van a haber 3 articulaciones que la forman: la húmero-radial, la húmero-cubital y la radiocubital. Van a haber puntos anatómicos que también deben identificar en su examen físico, como la epitróclea, el epicóndilo, el olecrano. Recuerden que cuando el codo está en extensión, la epitróclea, el olecrano y el epicóndilo van a estar en una misma línea horizontal. Sin embargo, cuando ya se flexiona el codo, se va a producir una rotación de la cabeza radial y el olecrano se va a encontrar por debajo, permaneciendo en la misma línea, el epicóndilo y la epitróclea, ¿no? Formando una especie de triángulo invertido. A la inspección del codo, el codo va a tener cierto grado de abducción y va a formar un ángulo abierto hacia afuera. Deben de inspeccionar si hay deformidades o no y siempre comparar la simetría. Deben de realizar la palpación de los puntos anatómicos como el epicóndilo, la epitróclea, el olecrano, la línea articular y el nervio cubital. Con respecto a la movilidad del codo, él va a realizar movimientos de flexión de 160 grados, extensión de 180 grados, movimientos de pronosupinación de 90 grados cada uno. Y después nos pasamos a la muñeca. La muñeca va a tener varias articulaciones. Vamos a tener la articulación radiocubital inferior, las radiocarpianas, las metacarpianas y las carpometacarpianas. Recuerden que los tendones extensores pasan por la cara dorsal de la muñeca y los flexores pasan por la cara ventral, y entre tendones superficiales y profundos se forma el túnel del carpo. La muñeca va a tener movimientos de flexión de 80 grados, extensión 70 grados, desviación cubital de 30 grados, desviación radial de 20 grados y movimientos de pronosupinación. Siempre que hagan el examen físico, cuando preparen su video y para la vida, deben inspeccionar ambas manos, ambas muñecas, con la finalidad de observar simetrías, y siempre tienen que observar las dos caras, tanto la superficie dorsal como la superficie palmar. ¿Qué van a evaluar? La presencia de superficies óseas, si hay deformidad o no, si hay aumento de volumen o no, si hay presencia de tumoraciones. Vamos a palpar la línea articular en todas las articulaciones. Vamos a identificar el apófisis estiloides del radio, explorar movimientos activos y pasivos. Dentro de las articulaciones de la mano, recuerden que la mano tiene 5 huesos metacarpianos, 5 falanges proximales, 4 falanges medias y 5 falanges distales. Deben de identificar los músculos de la eminencia tenar y los músculos de la eminencia hipotenar. Acá, por ejemplo, en este círculo se encuentran los músculos de la eminencia tenar. Y lo que observamos es que hay una atrofia de la eminencia tenar. Las articulaciones de la mano son varias. Vamos a tener la articulación carpometacarpiana, que va a tener una flexión de 90 grados y una extensión de 30 grados, y va a realizar movimientos de abducción y aducción, los cuales van a ser de 20 grados. La articulación interfalángica proximal también tiene su propio movimiento, solo realiza movimientos de flexión y extensión. La flexión es de 100 grados y la extensión llega a 0 grados. Y las interfalángicas distales también tienen su propio movimiento. Obviamente, para que puedan explorarlas, deben de fijar su articulación interfalángica proximal y metacarpofalángicas. Estas interfalángicas distales van a tener una flexión de 90 grados y una extensión de 0 a 10 grados. Vamos a observar en la mano, a la inspección, la piel, sus relieves musculoesqueléticos, su simetría, si hay nódulos, si hay deformidades o tumoraciones. Por ejemplo, en la artrosis podemos ver estos nódulos que suelen afectar las interfalángicas distales, que reciben el nombre de nódulos de Everden. Y cuando afectan las interfalángicas proximales, reciben el nombre de nódulos de Bouchard. Y cuando se afecta la unión del hueso del trapecio con la primera metacarpofalángica, recibe el nombre más bien de risartrosis. Con respecto a la palpación de la mano, debemos de palpar las líneas articulares a nivel de carpometacarpiana, a nivel de interfalángica proximal, interfalángicas distales. Debemos de palpar los tendones flexores y extensores. Debemos de evaluar la movilidad activa y pasiva.
y ver si es que hay cambios de temperatura, nódulos, deformidades o dolor. Esta es la forma correcta de palpar una articulación metacarpofalágica. Debería hacerse con los pulgares y palpando la línea articular. Eso deberían practicarlo con sus familiares, palpar líneas articulares. Y esa es la forma correcta de palpar una interfalágica proximal, siempre con el pulgar, pero con los dedos de la otra mano, tanto índice como pulgar, nos vamos a apoyar haciendo una especie de pinza para ver si es que hay presencia de sinovitis o no. Por ejemplo, acá, a simple vista, tanto en la figura A como en la figura B, ustedes observan que hay un aumento de volumen de la muñeca. Pero necesitan palparlo para saber si eso es líquido o es sólido. Ya lo palpan y es líquido. Lo llevan a la ecografía y se ve esta imagen negra, que es una imagen anecogénica encima del tendón y más profunda encima de la articulación, lo cual representa la presencia de una tenosinovitis. Estas son unas maniobras para evaluar el túnel del carpo. Aquí nuestra paciente está haciendo el signo de Fallen, que consiste en flexionar la muñeca y mantenerla de esta forma durante 2 minutos. Y si es que aparece parestesias en el primer, segundo y tercer dedo, podríamos sospechar de un síndrome del túnel del carpo. Observamos atrofia en regiones tenares. Y eso clínicamente se manifiesta con pérdida de la fuerza distal, ¿no? El paciente debería tener pérdida de fuerza distal cuando lo evalúen. Recuerden que el nervio mediano pasa por el túnel del carpo, el cual se evalúa en la cara ventral de la muñeca. Y si es que existe una compresión, se va a producir un adormecimiento a nivel de los 3 primeros dedos de la mano. Y esto también lo pueden simular con la prueba de Tinel, que consiste en percutir el túnel del carpo. Bueno, ahora finalmente pasamos a miembros inferiores. En miembros inferiores vamos a comenzar con la articulación de la cadera. La articulación de la cadera, como ustedes ya saben, está compuesta por la cabeza femoral y la cavidad cotiloidea del coxal. Van a ver, la articulación de la cadera también es una articulación profunda. Por lo tanto, la inspección no nos va a dar mucha información, salvo por la posición que tenga el miembro inferior. Ahora, hay varios grupos musculares, flexores, extensores, abductores, aductores, rotadores internos. Va a tener movimientos de flexión de 130 grados con la rodilla flexionada, de abducción de 45 grados, aducción de 30 grados, extensión de 20 grados, y rotación interna de 60 grados y externa de 40 grados. Cuando evalúen cadera, también tienen que evaluar la marcha. Vamos a evaluar al paciente, tanto de pie como acostado. Vamos a evaluar si es que su actitud es normal, si es que hay desviación de la columna, si hay movimiento de las extremidades, y para ello debemos de medir, como lo vimos al inicio de la exposición, la distancia entre la espina ilíaca anterior superior y el malleolo interno. Aquí, por ejemplo, la cadera no nos da mucha información como articulación, sin embargo, el miembro inferior que se encuentre en aducción, rotación interna y flexión nos puede hacer sospechar de una probable luxación posterior de cadera. Cuando el miembro más bien se encuentra rotado hacia afuera, en abducción, en grados con flexión y acortamiento, podemos sospechar de una luxación inferior y anterior. Más bien cuando el miembro se encuentra en rotación externa, en extensión y en abducción y tenga un leve alargamiento, podemos sospechar de una luxación superior anterior. Respecto a la palpación de la cadera, la zona que se encuentra más expuesta es el trocánter femoral. En la palpación vamos a evaluar el estado de la piel, si ésta está caliente, empastada, si hay zonas hiperestésicas, la presencia de ganas, o crujidos al realizar movimientos. Y la articulación de la rodilla va a tener a la rótula y también la parte del fémur y la parte superior de la tibia. Hay varios puntos anatómicos, por ejemplo, el tendón del cuádriceps, el tendón patelar, la misma rótula, los ligamentos colaterales. Tienen que ser capaces de identificar la línea articular, dónde se insertan los ligamentos colaterales mediales. Respecto a la movilidad de la rodilla, ella va a tener una flexión de 140 grados,
rotación interna de 30 grados y rotación externa de 40 grados. En la inserción de la rodilla debemos de comparar ambas rodillas, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Cuando ellas se unen mucho, formando una especie de un arco, recibe el nombre de genu varo. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, si es que ustedes se fijan bien, existe una hipotrofia, pero es de todo el miembro superior, de todo el miembro inferior que se encuentra en la figura en la parte superior en comparación con la otra. Siempre que hagan examen físico de locomotor, traten de hacerlo comparativo, sobre todo en extremidades, porque en columna no pueden comparar, salvo sacroiliacas. Y siempre que vean una articulación, tienen que verla en todas sus caras, anterior, posterior, medial y lateral. Por ejemplo, acá, en la cara posterior de la rodilla, ven este aumento de volumen que corresponde al quiste de Baker. Bueno, con respecto a la palpación de la rodilla, debemos de palpar puntos anatómicos importantes, como ya mencionamos, la rótula, el tendón patelar, el tendón del cuádriceps. Vamos a buscar la presencia de sinovitis utilizando dos maniobras. Una es el signo del témpano, que se realiza fijando la rótula y con un dedo presionando hacia abajo la rótula en presencia de que haya líquido o no. Si es que hay líquido, sentiremos una especie de témpano. En el caso del signo de la oleada, también se utiliza para buscar la presencia o no de sinovitis. Hay en rodilla un montón de maniobras para evaluar meniscos. Una de ellas es la maniobra de Apley, en la cual el examinador lo que hace es colocar al paciente en decúbito ventral y vamos a hacer movimientos de rotación interna o externa con la rodilla mientras se aplica una fuerza hacia abajo por parte del examinador. Y la otra maniobra es una maniobra de McMurray, en el cual el paciente flexiona la rodilla y luego igual se hace rotación interna y externa mientras se extiende el piecito. Hay maniobras para evaluar ligamentos, como la maniobra de bostezo, en el cual se aplican fuerzas contrarias, ¿no? Por un lado, una mano lleva el miembro hacia adentro y la otra hacia afuera. Y esto lo que busca es evaluar la estabilidad de los ligamentos laterales, tanto externo como interno. Para evaluar los ligamentos cruzados, otra de las maniobras que más se usa son las maniobras de cajón, tanto anterior como posterior, en la cual el médico se tiene que sentar sobre el pie del paciente con la finalidad de estabilizar el miembro, jalar la rodilla hacia afuera. No debería haber un movimiento, pero si es que lo hay, podremos sospechar de que esté afectado el ligamento cruzado anterior, o si es que hay movimiento hacia adentro al aplicar la fuerza interna, la afección puede ser del ligamento cruzado posterior. Vamos a evaluar también la articulación del tobillo. En la articulación del tobillo hay puntos anatómicos que deben reconocer, como la línea articular, el malleolo medial, el malleolo lateral, el astrágalo, el calcáneo. Vamos a evaluar la movilidad del tobillo. Y también todos estos puntos se deben de evaluar también para el pie. Y recuerden que se tiene que hacer también evaluación de la marcha. Vamos a evaluar al palpar línea articular la presencia o no de sinovitis. Recuerden que la articulación se tiene que ver por todas las caras. Y aquí, por ejemplo, viéndolo en la cara posterior, observamos asimetría en los tendones de Aquiles, porque aquí existe un engrosamiento, o sea, una entesitis aquiliana. En la palpación del tobillo debemos de palpar la línea articular tal y como está en la figura, con ambos pulgares. Y finalmente, la articulación del pie, al igual que en la mano, hay muchos huesitos que tienen que recordar que hay falanges distales, medias, proximales, metatarsianos y los huesos tarsianos o del pie, que van a ser el astrágalo, el calcáneo, el navicular, los cuneiformes y el cuboides. Por ejemplo, acá va a haber un aumento de volumen de la primera articulación metatarsofalángica, que es propio de la podagra, que se puede ver en las crisis agudas de gota. Los dedos en salchicha, que van a hacer el aumento de volumen de todo el dedo del pie. La palpación no debería hacerse con el índice, sí debería hacerse con los pulgares. Y bueno, finalmente, eso es todo lo que tenía para presentarles en locomotor. ¿Tienen alguna duda?
Bueno, si no hay dudas, hemos concluido la segunda clase conmigo y, bueno, la primera clase que incluyó 2 conferencias, igual queda grabado para los que no hayan podido asistir. Y la próxima semana volvemos